de nuestro servicio, que es la palabra de Dios. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Según San Lucas, capítulo 24. Alabado el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 5. Póngase sobre sus pies y le vamos a dar lectura. Alabado el nombre de Jesús. Tenemos un clima muy raro, ¿verdad? Pero agradable. Muy frío el aire, de repente se está aliviando uno de la tos, de la garganta, y de repente ya otra vez. Pero la gloria es para nuestro Dios, como decíamos hace un momento. En todo tiempo bendecimos el nombre de Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hasta ahí. Tome su lugar, por favor. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Este pasaje nos narra, ¿verdad? Usted conoce la historia, la mayoría de gente la conocemos. Jesucristo vino al mundo, predicó, hizo grandes maravillas, sanidades, prodigios, pero estaba establecido, profetizado desde antes que Él tendría que morir, que padecer, dice la Biblia, y morir, pero resucitar al tercer día. Esa era la profecía, amén. Esa era la profecía y se cumplió. Llegó el momento en que Él murió, Él mismo se lo dijo muchas veces a sus discípulos, que el Hijo del Hombre era necesario que fuera entregado, que fuera crucificado, que fuera muerto, que fuera maltratado por la gente de aquellos tiempos, por los gobernantes, por los religiosos de aquellos tiempos. Era necesario, decía el Señor Jesucristo. Y cuando murió, bueno, fue bajado de la cruz, dice la Biblia, fue sepultado, le prepararon su tumba, una tumba que nunca había sido usada. Él entró a ese lugar y bueno, lo llevaron, entró a ese lugar y ahí quedó su cuerpo. Pasó un día, pasaron 2 días y conocemos la historia, se lo estoy haciendo rápido. Al tercer día dice la Biblia que Él resucitó, porque así estaba profetizado. Se acostumbraba en aquellos tiempos, ¿verdad?, ungir los cuerpos de los muertos, ungir los cuerpos, y dice la Biblia que después que los sepultaron tenían que dejarlo ahí, porque el siguiente día era día de reposo. Si no lo hubieran ungido ese mismo rato, ese mismo día, sin embargo lo dejaron porque era día de reposo, y terminado el día de reposo, al siguiente día, dice la Biblia, muy de mañana, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Pues ese primer día de la semana, muy de mañana, dice la Biblia que algunas mujeres que estuvieron con Jesús, que eran parte de los discípulos de Jesús, prepararon las especies, prepararon los aceites, todo lo que tenían que preparar, porque iban a ir a ungir el cuerpo de su maestro, el cuerpo de su Señor. Cuando Jesús murió, conocemos que cada uno se fue a su labor. Pedro se fue a pescar, todos los demás se fueron, cada quien a lo que estaban haciendo, porque pensaron que había terminado todo. Sin embargo, las mujeres dijeron: bueno, nosotros vamos a ir a preparar las especies aromáticas, los aceites, porque vamos a ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y varias mujeres con ellas, entre ellas María, ¿verdad? Y María Magdalena, Salomé, y varias que menciona ahí en otros textos. Pero dice la Biblia que cuando llegaron, hallaron removida la piedra. Hallaron removida la piedra. Y entrando, dice el versículo 3, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y dice la Biblia que entraron ellas y hallaron una tumba, pero ya no estaba el cuerpo de Jesucristo ahí. En otros pasajes dice que cuando se apareció aquel ángel
Ellos pensaron que era el que cuidaba ahí, el hortelano, dice, el que cuidaba ahí. Y le dijeron, si tú te llevaste el cuerpo de nuestro maestro, dinos dónde lo pusiste porque lo queremos ungir. Sin embargo, no se dieron cuenta que hablaban con un ángel. Y el ángel le dijo, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, los ángeles les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Todo el fundamento de la fe cristiana, todo el fundamento de aquellos que decimos creer en Cristo y aquellos que creemos en Jesucristo, aquellos que dicen creer en Cristo y los que creen en Cristo, los que proclaman el nombre de Jesucristo y los que invocan el nombre de Jesucristo y hablan de un Dios, hablan de un Cristo, hablan de un Señor Jesús que anduvo en la tierra hace más de 2000 años. Toda la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo. Todo el fundamento de la iglesia de Jesucristo está basada en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué está basada ahí? Bueno, porque si Cristo no resucitó, como vamos a leer ahorita, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces, pues estamos mal. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Entonces invocamos a alguien que no nos puede responder, que está muerto y que todavía está en una tumba. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol, entonces somos los más miserables del mundo. Dice, somos los más dignos de conmiseración, que traducido en nuestro idioma más rápido, somos los más desgraciados. Dice. Estamos mal si Cristo no hubiera resucitado. Amén. Y la gente pudiera pasar por ahí y reírse de nosotros, decir, estos hermanos, ¿verdad? Esta gente que se reúne ahí, alaban a un Cristo que todavía está allá, en una tumba, sus restos están allá. Pero los ángeles le dijeron a aquellas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganselo a los demás discípulos y díganles que Él va a ir en Galilea, que allá los va a ver en Galilea. Ahorita vamos a leer algunos pasajes para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender y podamos ser alimentados en nuestro ser, en nuestro espíritu, y entender que lo que creemos, que lo que cantamos, que no lo cantamos al aire, que no lo hablamos al aire, que si hablamos de un Cristo, hablamos de alguien que no está muerto, hablamos de alguien que no está muerto, sino que vive, que estuvo muerto, sí, está registrado en las Escrituras, y la Escritura es palabra de Dios, y lo creemos, amén, que ciertamente murió, fue crucificado, pero solamente la tumba lo pudo detener 3 días, porque al tercer día dice la Biblia que resucitó de entre los muertos. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 14. Toda nuestra fe, todo nuestro fundamento, hermano, sin esa base nada tiene sentido. Sin esa base, sin entender que Cristo resucitó y que está vivo y que existe la resurrección y que Cristo fue el que resucitó al tercer día, si no sucediera nada de eso, nada tendría sentido. Pero dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 en adelante, está hablando de la resurrección. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Entonces, hermano, yo pierdo el tiempo hablando aquí. Usted pierde el tiempo cuando reparte un folleto. Usted perdió el tiempo el sábado pasado hablando de un Cristo ahí en el parque. Si Cristo no resucitó, hablo, aclaro. Y si Cristo no resucitó, desde el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también su fe, hermano, dice Pablo. Y somos hallados como falsos testigos de Dios, porque ellos, los discípulos, decían, salieron a predicar, Jesucristo ha resucitado, Cristo vive, ya no está en la tumba, resucitó. Y dice Pablo, y si Cristo no resucitó, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza, no hay nada. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice ahí, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Pero dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, con la resurrección de Cristo, entonces todo cobra sentido, porque creemos en alguien que está vivo. Amén. Y aquellos ángeles dijeron a aquellas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué vienen a buscar en la tumba? ¿Qué no recuerdan que les había dicho el Señor que era necesario que el Cristo padeciera y que muriera, pero al tercer día iba a resucitar? A los discípulos se les olvidó, hermano. Tantas veces que el maestro se los dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que el Cristo padezca. Es necesario que el Cristo muera, pero es necesario. Y ustedes verán que al tercer día va a resucitar. Sin embargo, a los discípulos se les olvidó. Se olvidaron de todo esto. Y las mujeres fueron a buscar el cuerpo del maestro para ungirlo. Y el pasaje dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora nosotros creemos, hermano, que Jesucristo ya no está en la tumba. Y lo que nosotros tenemos que salir a predicar, y en nuestra predicación, lo que vamos a hablar de aquí y lo que vamos a hablar en las calles, es que el mundo ya no debe buscarlo en los lugares donde sabemos que Cristo no está, porque Cristo está vivo. Cristo no está en una cruz, por ejemplo. Aquellas mujeres lo buscaron en la tumba, ya no estaba en la tumba. Nosotros mucha gente lo buscamos en la cruz. Jesucristo ya no está en una cruz. De ahí bajó, de ahí fue bajado para ser sepultado. Ahí murió y pagó el precio de nuestros pecados, pero Él ya no está en una cruz. Pero la gente lo buscamos muchas veces en una cruz. Hoy debemos decirle a la gente que ya no debe buscarlo, ni siquiera en una religión. Ni siquiera debe buscarlo, hermano, en ningún lugar, porque ya no debe buscar a un Cristo muerto. Ahora debe buscarlo entre los vivos, porque Él resucitó, dijo el apóstol Pablo. Hay tumbas, lo hemos dicho, hay tumbas en muchos lugares de grandes personajes que fueron grandes personajes de la historia. Está Buda, está Krishna, está Mahoma, está mucha gente que fue famosa, que fue grande, que levantó revoluciones en su tiempo, que hizo grandes movimientos. Millones y millares de gente lo siguió. Sin embargo, sus tumbas están ahí, y dentro de sus tumbas están sus restos. Dentro de sus tumbas están sus huesos. Hay un canto que dice, ¿verdad?, que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba del personaje más famoso están sus restos ahí, si es que no los han sacado. Pero están ahí, y ahí está su tumba. Pero allí en Jerusalén, como nosotros cantamos, allí en Jerusalén hay una tumba que tiene un letrero que dice, no está aquí porque Él ha resucitado. No está aquí porque Él ha resucitado de entre los muertos. Ese es el letrero que tiene la tumba allá en Jerusalén, y en la tumba de Jesucristo. Esa tumba está vacía. Ahí no hay nadie. La ciencia siempre quiere negar la existencia de Jesús. Siempre quiere decir que nuestra fe es vana, que nuestra fe no tiene sentido. Y la ciencia, mucha gente lucha, pero los científicos más grandes, quiero decirle que los científicos más grandes, en su afán de desacreditar la existencia de Cristo, de demostrar que no existió Jesucristo, que Jesucristo murió ciertamente, que se casó y que tuvo hijos, y que hay en una región que se llama Cachemira, que allá está su casa, allá vivió y allá está su familia, dice la ciencia. Vana palabrería, como dice el canto. La tumba está vacía, Cristo no está ahí, Cristo resucitó. Y todo eso lo han inventado para tratar de desacreditar la fe cristiana, como lo vamos a ver ahorita, vamos a leer cómo desde antes se hizo todo esto, porque siempre el diablo busca decirle a la gente que Cristo está muerto, que lo busquemos en un crucifijo, que lo busquemos en una cruz, que lo busquemos en una imagen, que lo busquemos en algo que podamos palpar. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y un espíritu no se puede palpar. Pero los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Creemos en un Cristo resucitado, creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que es espíritu, y un espíritu no se puede ver.
Amén. Y toda nuestra fe, toda la razón del cristianismo tiene su base en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, hermano, tendríamos que irnos a mejor a la playa, irnos a divertir, irnos a otro lado, porque aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Pero ahora sabemos que verdaderamente Jesucristo resucitó. Amén, hermano. En cualquier tumba están los restos de los personajes, pero la tumba del más grande, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de su Señor y mi Señor, está vacía. No hay resto. Y la ciencia nunca va a poder demostrar que Jesucristo está ahí, porque Cristo vive. Amén, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que Jesucristo ya no está muerto. El diablo nos lo presenta como un Cristo derrotado, como un Cristo muerto. Cada vez que se celebran, por ejemplo, los días de Semana Santa, lo que se llama el Via Crucis, todo ese detalle, porque el diablo quiere presentar, ciertamente es recordar la muerte de Jesús, pero Jesucristo dice en la Biblia que murió una sola vez, y el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez, y fue perfecto. Y ya no necesitamos más. Cristo ya no puede volver a morir, porque Él ya no muere. Ciertamente dio una vez la vida por ti y por mí. Pero el diablo quiere presentarnos a un Cristo muerto, a un Cristo derrotado, a un Cristo que siempre está muriendo y que siempre está muriendo. Pero mi Cristo vive y tu Cristo vive y nuestro Cristo vive por toda la eternidad. Y no está muerto, porque resucitó al tercer día. Y creemos en alguien que vive, que está vivo, que estuvo muerto, pero la tumba no pudo detenerlo. Bendito el nombre de Jesús. Las mujeres iban al sepulcro con las cosas que habían preparado, pero, hermano, hallaron removida la piedra. El cuerpo no estaba. Ellos iban a buscar entre los muertos a su Señor, pero se llevaron una gran sorpresa. Ahora nosotros tenemos que decirle a la gente que al Cristo que predicamos se le puede hallar, se le puede palpar, se le puede sentir, porque es un Cristo vivo. Amén, hermano. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27 y 28. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27 y 28. Nos habla de cómo la gente ahora, hermano, ya no es necesario buscar en otros lugares. A Cristo lo podemos palpar, lo podemos sentir, porque Cristo está vivo. Hechos 17, 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque dice ciertamente, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Porque no está lejos de cada uno de nosotros, no, porque Él vive. Y porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Él está alrededor nuestro. El diablo ha querido acallar, hermano, esta verdad. El diablo quiere presentar a un Cristo muerto. El diablo quiere decir que Jesucristo nunca resucitó. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy cree, mucha gente que Jesucristo no resucitó. Pero dice Mateo capítulo 28, quiero que lea conmigo Mateo capítulo 28, alabado el nombre de Jesús. Porque el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que adoramos en este lugar es un Cristo que se puede sentir, que se puede palpar. Amén, hermano. Cuando le adoramos en espíritu y en verdad, y su gloria podemos sentirla. Mateo capítulo 28, versículo 11, dice la palabra de Dios: mientras ellas iban, es otro pasaje paralelo al que leímos al principio. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia de la ciudad. Usted recuerda que cuando Jesucristo fue muerto y fue sepultado, pusieron la piedra, hermano. Pusieron la piedra y pusieron guardias para que cuidara la tumba. Mateo 28, 11. Ahorita vamos a leerlo. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo resucitó, hubo un gran terremoto y la piedra, unos ángeles la removieron. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y los guardias quedaron como muertos, dice la Biblia. No se murieron, quedaron como muertos. Y uno de estos guardias, dice el versículo 11, mientras ellas iban a decirle a los discípulos, porque los ángeles dijeron: vayan y díganles que su maestro ya no está aquí, que ya Él ha resucitado. Díganles que Él dijo que allá en Galilea los va a ver. Y mientras las mujeres iban, dice: he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. Fíjense lo que hicieron. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos,
y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense lo que hizo el enemigo a través de estas personas, de los religiosos de aquellos tiempos, de aquella gente que tenía la religión en sus manos. Negaban al mismo creador de la vida, negaban a aquel que había resucitado. Y dice la Biblia, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué les dieron a los soldados? Mucho dinero. Y diciendo, decid vosotros, les dieron dinero para que dijeran esto: sus discípulos vinieron de noche. Es decir, si alguien les pregunta ¿dónde está Jesús, el que estaba en esa tumba?, ustedes van a decir: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y sabe que si un soldado romano se dormía vigilando a alguien, era muerte segura. Y ellos le dijeron: y si esto lo oye el gobernador, nosotros les vamos a ayudar y nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo, porque era muerte segura. Pero dijeron: nosotros, ustedes nada más digan, a él les va el dinero, ustedes digan que ese hombre era un impostor, que no resucitó, que dijo que iba a resucitar, pero no resucitó, que vinieron sus discípulos de noche y como nosotros estábamos dormidos, entraron y se lo llevaron. Y le dieron a los soldados mucho dinero para que dijeran eso. Y dice el versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso muchos no creen en Jesucristo, porque no creen que haya resucitado. Para ellos fue Jesucristo un impostor. Para mucha gente del pueblo de Israel, Jesucristo fue un impostor. No fue el Mesías, no fue el enviado, porque ellos esperaban que Jesucristo llegara en un caballo blanco con un ejército para que los liberara de los romanos. Y apareció un bebé envuelto en pañales allá en Belén de Judá, en Belén de Judea, y creció como un niño. Le ayudaba a José, a su padre, a armar mesas en el taller de la carpintería. Entonces para ellos ese no era ningún Dios, ni era un salvador, ni era un rey tampoco. Y entonces muchos dijeron: ese es un impostor. Y todavía aún así, cuando hacía milagros y sanaba enfermos y echaba fuera demonios, los religiosos decían: ese hombre echa fuera los demonios por el mismo Belcebú, así que no le crean. Siempre buscando, hermano, contrarrestar, siempre buscando la manera de desacreditar al Señor Jesucristo. Entonces cuando Él muere y es sepultado, dice, nos acordamos que ese impostor dijo que al tercer día iba a resucitar. Nos estamos acordando de eso. Así que pusieron los guardias por eso, para que no se lo robaran, según ellos, el cuerpo, porque dijo, los discípulos van a ir y lo van a robar. No es verdad, que nadie puede resucitar. Eso decía la gente. Pero sabemos que Cristo tiene poder. Dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Cuando los ladrones le dijeron: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si en verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesucristo no bajó de la tumba por amor a ellos. No bajó de la cruz por amor a ellos, por amor a nosotros. Amén, hermano. Si Cristo hubiera bajado de la cruz, nosotros estaríamos todavía perdidos en delitos y pecados, porque nadie hubiera pagado el precio, pero Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados ahora puedan ser perdonados, porque el precio ya fue pagado. No hay que hacer más sacrificio, no hay que ir más a la cruz, no hay que ser crucificado, no hay que azotarnos, no hay que hacer ningún sacrificio. El precio fue pagado completito y solamente tenemos que venir a Él, dice el Señor, Isaías 1:18, venid luego y hagamos cuentas. Si tus pecados son muchos, yo te los perdono. Si son muy grandes, yo los perdono. Si son negros, yo los perdono. Si son rojos, yo los perdono. Y nunca más me olvidaré de ellos, dice el Señor. Los voy a aventar a lo profundo de la mar, porque el precio ya fue pagado. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Pero aquella gente utilizada por el enemigo dijo: ustedes digan que vinieron los discípulos, se lo robaron. El diablo siempre ha querido opacar. Y hermano, por ejemplo, ahorita han sacado películas, están sacando películas según cristianas y atacando al verdadero cristianismo. Películas en las cuales, hermano, vergonzosamente, que inclusive muestran a nuestro Señor, ¿verdad?, como una persona que no es hombre. Hay una Biblia que acaba de salir, la subieron al grupo de la Alianza,
que se llama Biblia de Estudio Teología Inclusiva. Ni se les ocurra comprarla. Teología incluyente, sí, incluyente. Teología incluyente, donde ya le quitaron muchos versículos. Esa Biblia, según la información que se tiene, fue editada. Editada es, le pueden acomodar, borrarle, ponerle por la comunidad LGBT, algo así. Por no decirlo, no quiero decir lo otro, pero usted ya sabe a qué se refiere todo eso. Amén, hermano. Fue hecho por ellos. Está manipulada y está vendida, se vende en las librerías. Pero nosotros creemos que Cristo vive, amén, y que Él tiene el poder para seguir salvando a cualquier clase de persona. Dios no necesita ayuda para salvar. Él tiene el poder, alabado el nombre de Jesús. Pero el mundo quiere desacreditar a Jesucristo. El mundo quiere desacreditar y el diablo quiere decir que no resucitó, pero Cristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y Él ya no está muerto. Y el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo vivo. Vivo. Amén, hermano. Que vive. ¿Cuántos creen que vive? ¿Cuántos creemos que está vivo? Aleluya. Y dice el salmista, decía Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos. Bendito el nombre de Jesús, porque el Cristo resucitado, el Cristo que predicamos, lo sentimos porque Cristo está vivo. Amén, hermano. No necesitamos nosotros tocarlo, Él nos toca a nosotros, porque Él está vivo. Y Él lo puede sentir a tu lado, usted lo ha sentido. Y quiero contarle una historia que está escrita aquí en la palabra. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahorita vamos a leer otra parte, alabado el nombre de Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo Efesios capítulo 4, versículo 10, alabado el nombre de Cristo Jesús. Le alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él es digno de toda la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Efesios, amén, capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra como hombre, no podía llenar todo. Llenaba el lugar donde estaba, bendecía el lugar donde estaba, amén, hermano, y podían sentir su presencia y recibir la bendición la gente que estaba ahí a su alrededor. Amén, hermano. Entendemos esta parte. Pero dijo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre muera, que el Hijo del Hombre sea crucificado. Y dice la Biblia que cuando Él murió, dice la Biblia, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora Jesucristo, hermano, lo llena todo. Con un Cristo vivo lo llena todo. El Cristo que nosotros creemos y que resucitó lo llena todo el universo. Por eso podemos sentirlo aquí. Lo sienten en Alemania, lo sienten en China, lo sienten en África, porque Él lo llena todo, su gloria llena todo. Ese es el Cristo vivo, ese es el Cristo que vive, un Cristo poderoso, un Cristo lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria y lleno de misericordia para toda la humanidad, lleno de perdón, lleno de bendición, lleno de vida para aquel que quiera recibirlo. Dijo el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque Él se puede sentir. Le dijo a aquellas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahora nosotros ya no buscamos entre los muertos. En la lista de los muertos murió Carlos Darwin, murió Buda, murieron los famosos, pero en esa lista no está Jesucristo, porque Jesucristo está en la lista de los vivos. Amén, porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. El Cristo que predicamos vive y reina por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, otra vez, versículo 24, ahí donde iniciamos, pero vamos a ir al versículo 13. Después, 24, 13. Alabado el nombre de Jesús. Los discípulos, murió el maestro, capítulo 24 de Lucas, versículo 13, téngalo ahí. Murió Jesús, las mujeres iban a ungirlo
el ángel se le aparece, como ya vimos, le dijo, no está aquí, no busquen entre los muertos al que vive, vayan y díganle a los demás discípulos que lo va a ver allá en Galilea, vayan allá y díganles que él los va a ver. Pero algunos se dispersaron, y dice la Biblia, el versículo 13, he aquí dos de ellos, dos discípulos de que andaban con Jesús. Quiero que le ponga mucha atención a esta palabra, para que vea usted que el Cristo resucitado se siente. Aunque muchas veces nosotros no entendamos. Hay gente que cuando viene a una iglesia y dice, es que yo mientras cantaban sentía, mientras oraba sentía algo. Porque Cristo toca las vidas los corazones, toca las vidas de las personas. Y los cambia y los transforma. Y viene el toque de Dios. Y cuando nosotros hemos sentido el toque de Dios, se siente gozo, se siente alegría. Puedes llorar, reír, saltar, porque Dios es el que te toca. Amén. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan el primer día que Dios los tocó. Y no nos tocó el pastor, no nos tocó el ministro. Dios toca, porque el ministro puede poner las manos nada más, pero el que toca el corazón y al que se sienta gozo y alegría y libertad es Dios. Amén, es el poder de Dios. Y dice este pasaje, vamos a leer un poquito, ayúdeme. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban caminando e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Como a veces platicamos nosotros, fíjate lo que pasó, todo lo que pasó. Y comenzaron a platicar de todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Jesús había muerto. Lo fueron a buscar las mujeres, pero ya había resucitado. Y mientras estos dos discípulos iban caminando a Jerusalén, alguien se les emparejó en el camino. Y dice la Biblia que era Jesús mismo, resucitado. Y dice, se acercó y caminaba con ellos. Qué maravilloso, amén. Jesús resucitado puede caminar con nosotros, porque Él tiene pies para caminar, amén, hermano. Y ya una persona viva puede caminar. Y dice la Biblia, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, el Señor Jesús se les empareja y les dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron. Le empezaron a platicar al Señor. Ellos no sabían que era Jesús, pero nosotros esperábamos, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué día era? El tercer día, el día que Jesucristo había de resucitar. Por eso iba con ellos. Aunque dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, antes del tercer día o antes de que saliera el día, dice, las cuales, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, ¿qué no hallaron? Su cuerpo, porque el cuerpo es el que resucita, amén. Vinieron diciendo, le iban platicando, unas mujeres vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les habla. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero en ese momento él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, miren nomás, miren lo que dice, lo que decían. Con razón, como diciendo, con razón ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba. No ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Con razón sentíamos lo que sentíamos cuando este hombre iba caminando, porque era Jesucristo mismo que había resucitado de entre los muertos. Y el Cristo vivo se siente, amén, hermano. Dice, ardía nuestro corazón, ardía nuestra alma de que Él era el que iba caminando con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo vivo, un Cristo que se puede sentir si tan solamente nosotros dejamos que Él nos toque. Bendito el nombre de Jesús. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Ahora ellos se fueron a Jerusalén y allá estaban los 11 discípulos. Los 11 que quedaban, porque recuerde usted que Judas ya había muerto. Y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos hablaban, escuchen, ellos llegaron y le comenzaron a platicar a los 11, le dijeron, en el camino reconocimos a Jesús, no lo conocíamos, pero empezaron a contarle. Y dice el versículo 36, qué maravilloso. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Quién se puso en medio de ellos? Jesús mismo se puso en medio y dijo, paz a vosotros. ¿Qué pasó con los discípulos? Entonces, espantados y atemorizados, ¿qué pensaban que veían? Un espíritu. Pensaban, ¿por qué? Porque ellos lo vieron morir. Ellos lo vieron que fue colocado en el sepulcro. Ellos lo vieron ahí, lo dejaron y pasaron 3 días. Pero unas mujeres andaban diciendo que había resucitado, que unos ángeles se les habían aparecido y le dijeron que había resucitado Jesús. Y ahora, mientras ellos platicaban estas cosas, Jesús se para en medio y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados, ¿quién nos iba a espantar? Imagínense si yo me muero y después vengo aquí otra vez a predicarles. Se van a ir corriendo, ¿verdad? El loco. ¿Cómo es posible? Sin embargo, Jesús, sin abrir la puerta, se pone en pie delante de ellos y les dice, paz a vosotros. Al decir paz a vosotros, se espantan, se atemorizan, pensaban que había un espíritu. Y el versículo 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vosotros, a vuestro corazón, esos pensamientos? Porque Jesús conoce los pensamientos, amén. Todo lo que ellos pensaron en ese momento, dijeron, es un espíritu, esto es un fantasma, no es posible. Y Jesús les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a ustedes esos pensamientos? Y le dijo, miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, les dijo, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y ellos seguían asustados, seguían espantados, porque aquel que parecía un fantasma, para ellos era un espíritu, les estaba hablando. Les estaba hablando y les estaba diciendo, yo soy, toquen, toquen, vean y toquen, yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No dice la Biblia que se levantaron y lo palparon, ¿verdad? Pero yo imagino que con la gana no se quedaron, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Y dijo, el versículo 40 dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, para que vean que ya resucité, ¿tienen algo para comer? Dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte
de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Con un cuerpo resucitado se puede comer, con un espíritu no puede comer, no puede nadie volver de los muertos para comer, no puede comer ya nada ni tocar nada. Solamente hay alguien que pudo volver de entre los muertos para hacer todas estas cosas, y su nombre es Jesucristo, porque Él sí resucitó con poder y gran gloria, dice la Biblia. Resucitó con poder. Cristo vive, es el Cristo que predicamos, no un Cristo muerto, un Cristo que vive y que subió por encima, dice la Biblia, de los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Tenemos que decirle a la gente, ya no busques a Jesucristo entre los muertos, no lo busques. Jesucristo está vivo y está a tu alrededor, en Él te mueves, en Él vives. Él está tan cerca de ti que si extiendes tu mano le puedes tocar, que si abres tu corazón Él puede entrar en tu vida. Alabado el nombre de Jesús, porque el Dios, el Cristo que predicamos es un Cristo vivo, lleno de poder, lleno de amor y de misericordia. El Dios que tú debes salir a predicar, el Cristo que tienes que salir a predicar, tienes que decirles que está vivo y que cambió tu vida y que transformó tu corazón. No hay persona en el mundo que pueda cambiar el corazón de otra, pero hay alguien que tiene el poder para hacerlo, y como está vivo puede hacerlo, y Él es Jesucristo, y cambió tu vida y cambió nuestra vida. Mahoma no pudo cambiar a nadie, Buda no puede cambiar a nadie, nadie puede cambiar a nadie, no hay hombre que transforme, solamente Jesucristo, porque Él tiene poder. Y cuando resucitó les dijo, toda potestad me es dada en el cielo, todo el poder me ha sido dado, ahora lo tengo. Tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Ahora yo tengo el poder. Ahora vayan y prediquen. Ya vayan y díganle a la gente que el Cristo que ustedes creen y siguen creyendo, resucitó de entre los muertos al tercer día, y que ya no está en la tumba, y que la tumba de Jerusalén está vacía. Y si quieren comprobarlo, que vayan a Jerusalén. Si usted quiere ir, puede ir a Jerusalén y vayan, que la tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de Mahoma tiene los huesitos de Mahoma. La tumba de Buda tiene los huesos de Buda. El polvo de ellos sí ya es que ya no queda. Pero la tumba de Jesucristo está limpia. Y como nuestro maestro es educado, la sábana con la que fue envuelto quedó dobladita ahí. Porque Cristo vive. Vive para siempre. Amén. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? No está entre los muertos, no está en la lista de los muertos, está en la lista de los vivos, de los que viven para siempre y vive por toda la eternidad. Y dice la Biblia, y vive eternamente para interceder por nosotros. Eso es lo que tenemos que decir a la gente, que ya no está muerto, que ya Jesucristo está vivo, que vive y vive para siempre, y que puede transformar la vida de aquel que quiera, de aquel que venga a Él. Amén, hermano. Amén, hermano. Aunque el diablo diga que Jesucristo murió y que está enterrado, su tumba está vacía. Amén. Cristo vive y Él es nuestro Señor.